estándar, norma ASTM D698. Alcance. Este método describe el procedimiento para la determinación de la relación entre el contenido de humedad y la densidad de los suelos compactados en un molde de tamaño dado, con un pisón de 2.5 kilogramos que cae de una altura de 305 milímetros, es decir, 12 pulgadas. Existen 4 procedimientos para realizar este ensayo. El método A, con un molde de 101.60 milímetros, 4 pulgadas de diámetro y material pasante del tamiz número 4, 4.5 milímetros. El método B, con un molde de 152.40 milímetros, es decir, 6 pulgadas de diámetro y material pasante del matiz 4.75 milímetros, es decir, el número 4. Método C, con un molde de 101.60 milímetros, 4 pulgadas de diámetro y material pasante del tamiz 3/4 pulgada, es decir, 19 milímetros. Y el método D, con un molde de 152.40 milímetros, 6 pulgadas de diámetro y material pasante del tamiz 19 milímetros, es decir, 3/4. En esta ocasión se realizará el ensayo empleando el método A. Los equipos a emplear son moldes. Serán cilindros de paredes sólidas hechos de metal de 4 pulgadas y 6 pulgadas, con un collar ajustable aproximadamente de 2 pulgadas y una placa metálica de base perforada. Pisón de metal, cara plana circular de 2 pulgadas de diámetro y una masa de 5.5 libras, más o menos 0.02. Y la altura de caída libre para este instrumento será de 12 pulgadas. En esta ocasión no se ocupará un dispositivo extractor de muestras, se ocuparán los moldes, los mismos que serán puestos al horno, para obtener los cálculos y realizar las gráficas correspondientes. Balanzas empleadas para medir el peso de las muestras. Ocuparemos una balanza pequeña que nos mide el peso en gramos para pesar la muestra de los moldes que van a ser secos, y la balanza grande para medir el peso de la muestra a ensayar. Esta balanza se ocupará en kilogramos. El horno termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados para el secado de las muestras. Los tamices de 50 milímetros 2 pulgadas, 19 milímetros 3/4 de pulgada y el número 4 de 4.75 milímetros, conforme al requerimiento de la norma AASHTO M92. Los materiales adicionales que ocuparemos será la espátula para cortar las muestras y este instrumento, la probeta, para medir la cantidad de agua que vamos a utilizar en el ensayo. También utilizaremos un recipiente para colocar las muestras. Método A. Procedimiento de muestreo. Si la muestra de suelo está húmeda, cuando se recibe del campo, se la seca hasta que se ponga desmenuzable al introducir una espátula. El secado puede hacerse al aire o en un horno que mantenga una temperatura que no exceda los 60 grados centígrados, es decir, 140 grados Fahrenheit. En esta ocasión ya se tiene la muestra seca y se procede al tamizado. Se tamiza una cantidad adecuada de suelo pulverizado sobre el tamiz número 4 de 4.75 milímetros y se desecha el material grueso si alguno es retenido en el tamiz número 4. En esta ocasión se va a tamizar por un tiempo de 5 minutos. De haber tamizado, tomamos el pasante del tamiz número 4. El peso del molde a emplearse para el ensayo.
para proceder a realizar los cálculos correspondientes. Para tomar los pesos de la muestra, procedemos a encerar la balanza con el molde que vamos a emplear. Por encerado la balanza, procedemos a colocar el material en el molde para medir los 3 kilogramos necesarios para la realización de este método. Después de haber pesado los 3 kilogramos, se determina el porcentaje que se va a ocupar de agua. Esta muestra procedemos a colocarla en un molde para realizar el procedimiento siguiente. Se procede a colocar en el molde adecuado. Después de haber calculado el 2% del contenido de humedad, que son los 60 mililitros, se coloca en la probeta y se empieza a regar la muestra. Este riego debe ser uniformemente en toda la muestra. Luego de haber colocado el porcentaje adecuado de agua, se procede a mezclar uniformemente la muestra. Después de haber mezclado la muestra, se procede a colocar en el molde en una capa, luego se realizan los 25 golpes. Después de haber colocado la mezcla en el molde, se proceden a realizar los 25 golpes sobre la primera capa, empleando el tizón. Después de haber realizado los golpes sobre la primera capa, se procede a colocar la segunda capa en el molde cilíndrico para realizar el mismo procedimiento. El mismo procedimiento para la tercera capa. Es importante recordar que la altura de estas 3 capas debe ser de 5 pulgadas, como lo menciona la norma. Al haber realizado los 25 golpes sobre la tercera capa, se procede a retirar el collar del molde para realizar el siguiente procedimiento. Procedemos a retirar el material sobrante de nuestro molde. Luego de haber retirado el material sobrante de nuestro molde, procedemos a pesar la muestra, recordando que ya tomamos el peso del molde. Obteniendo un peso de 5.84 kilogramos. A este peso debemos retirarle el peso del molde. Después de haber pesado la muestra, se procede a retirar el molde para realizar el procedimiento posterior. Para obtener la muestra y sacarla, le sacamos del molde con el pistón, ya que la muestra estaba muy compactada. Muestra compactada, procedemos a realizar un corte vertical con la espátula para colocar esta muestra en el molde y tomar el peso exacto. Para obtener el peso de la muestra, primero procedemos a encerar la balanza con el molde. A continuación se procede a pesar la muestra para luego colocarla en el horno, obteniendo una muestra de 0.995 gramos. Con el horno establecido por las normas, procedemos a colocar la muestra y a secarla a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Se desmenuza la mezcla restante y procedemos a tamizar esto para juntarla con la muestra ya ensayada. Luego de haber tamizado la muestra, se junta con la muestra ya ensayada y se procede a agregar agua gradualmente para realizar el mismo procedimiento. La cantidad del agua debe subirse del 1 al 2%.